lo descubro justamente celebrando ahí en privado o en secreto, digamos, que estaba feliz, así bien, al fin tengo lo que necesitaba. La inteligencia artificial puede brindarnos muchos modelos que nos automaticen cosas, que nos ayuden a agilizar tareas que se hacían en 14 horas a solo 1 hora, pero lo que no va a poder hacer es darle esa creatividad, esa estrategia que nosotros como humanos sí que la tenemos, apoyarnos de la IA para que regenere o traduzca el código de manera automática. Esto nos ayudó a justamente ahorrar de 15 horas a 2 horas aproximadamente, porque muchas veces muchos de los proyectos de inteligencia artificial hablando que se implementan sin una visión, sin una estrategia, quedan simplemente en pruebas de concepto. Primero empezar de lo pequeño, una demo, una prueba de concepto muy acotada, muy específica en base pues a una necesidad que se intente resolver. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Hola comunidad, hoy tenemos a una de las figuras más influyentes en datos y analítica en Latinoamérica, Keila Dolores Méndez, 5 veces Microsoft MVP y arquitecta de datos con más de 10 años de experiencia. Muchísimas gracias Keila por estar acá. Hola Miguel, muchas gracias a ti por la invitación a este espacio. Encantada de estar aquí. Por favor empecemos contándole a la audiencia cómo empezó tu camino profesional en datos y qué te llevó a especializarte en plataformas como Microsoft Azure y Power BI. Mi camino empezó hace alrededor de 10 años. Mi interés inició bastante inclinado a la parte técnica, sobre todo al desarrollo de flujos de datos, toda la parte de codificación y procesamiento de información. En aquel momento todo se desarrollaba pues en entornos on-prem, donde eran los famosos Integration Services, Analysis Service, tú recordarás. De hecho, parte de toda esta experiencia me ayudó a conocer cómo se desenvolvía todo ese flujo de inicio a fin. Inclusive tuve la oportunidad de desarrollarme también en la consultoría, donde podía conocer de cerca y tomar de cerca el requerimiento, las necesidades que tenía en el negocio, ¿no? Todo ese contacto que tuve en ese momento, de hecho, hizo que en mí floreciera justamente esa pasión, estar presente en crear justamente soluciones completas que no solamente se basan en desarrollar o crear flujos pensando pues en la plataforma o en la herramienta que tú estás utilizando, sino más bien en pensar el por qué estamos haciendo las cosas, qué estamos resolviendo, lo que me trajo justamente a hoy por hoy, pues desempeñarme como arquitecta de datos, ¿no? Donde ya vengo creando y desarrollando soluciones o propuestas de arquitectura de datos escalables y que nos permitan justamente tener plataformas mucho más robustas de datos e inteligencia artificial. Mira, qué interesante, Kira. Yo creo que algo que resalta muchísimo, pues primero esa respuesta que nos diste, es esa conexión que tiene que ver con el problema que estás solucionando, ¿cierto? Entonces, ¿tú me podrías hablar un poquito de esa mentalidad que se tiene que tener para ser exitoso en ese tipo de proyectos? Claro que sí. Pues qué va. Tengo una experiencia de hecho, y de hecho voy a citar solamente uno porque tengo varios de estos momentos especiales en mi carrera profesional. Y fue justamente cuando tenía en mis primeros años de trabajo, habían unos usuarios justamente donde necesitaban una especie de reporte que consolide toda la información en un contexto de laboratorio clínico, ¿no? Y no sabían cómo plasmarlo, porque básicamente son usuarios que nunca han tocado una base de datos como tal, ¿no? Nunca han hecho un select, nunca han usado SQL en general. Entonces,
la Keila de aquel entonces justamente buscó la manera de entender qué era lo que necesitaba, cada cuánto era que él venía tocando puertas para que alguien le responda o le ayude justamente con ese reporte. Entonces, ahí fue donde uno como profesional empieza a empatizar justamente con sus clientes internos o usuarios internos, que son para quienes finalmente hacemos lo que hacemos, ¿no? Y toda esta historia termina justamente en la que yo pues le brindo justamente un reporte muy básico, de hecho muy pequeño porque apenas estaba empezando, y le brindo pues un reporte que ya no necesita justamente pues estar tocando puertas o estar esperando a que alguien de TI o de soporte les pueda brindar esa información. Al finalizar, justamente ya cuando yo me retiro de la sala y estoy regresando, lo descubro justamente celebrando ahí en privado o en secreto, digamos, que estaba feliz, así bien, al fin tengo lo que necesitaba. Entonces, estas cosas que muchas veces quizás no está tan amarrado pues a la parte técnica, es un tanto más emocional, más de humano, creo que despiertan justamente esta pasión por el cual vengo haciendo las cosas. Y esta es una sola anécdota. En el transcurso del tiempo, de los años, justamente esto ya se vuelve pues, mucho más escalable, donde yo empiezo a ahondar justamente en las necesidades del negocio, no solamente para tocar o ayudar a una persona, sino al negocio, ver cómo las soluciones que yo creo impactan en un sentido monetario, cuánto ahorro yo con una propuesta utilizando cierta tecnología, cuánto puedo yo ahorrar de manos hombre que hoy por hoy intervienen en la parte de soporte o implementación como tal con la estrategia end-to-end que yo estoy planteando en mi arquitectura, y creo que eso es algo realmente importante en el rol que tenemos. Interesante que era sobre todo esa parte, o sea, tú estos dos temas, ¿no? La parte de negocio y la parte de relacionamiento, digamos que humano, ¿cierto? Tanto por la última parte, la parte de negocio, continuando en ese hilo, hay un tema que yo creo que incluso entrelaza los dos puntos y es cómo hoy día la inteligencia artificial puede llegar justamente a reemplazar algunos trabajos y se termina chocando un poquito con ese miedo que tienen algunas personas de perder el trabajo. Entonces, ¿tú cómo ves justo, digamos que, empatar esos dos mundos en donde yo voy a ser, digamos que, súper empático con la persona para que realmente adopte las herramientas que yo estoy desarrollando, pero perdiéndole el miedo, sí, o acompañándole en que pierda el miedo justamente de perder su trabajo? ¿Tú cómo ves esa situación? Esa es una pregunta muy importante y bastante tocada en diferentes espacios en los cuales he participado justamente, porque es una de las grandes dudas o miedos que muchas veces existen en los foros. Oye, ¿de qué me sirve yo plantear una solución si va a ser lo que yo vengo haciendo hoy por hoy? Me voy a quedar sin trabajo. Y es que el enfoque es un tanto diferente, en realidad. Yo siempre que tengo oportunidad trato de explicarles a mis alumnos o a las personas, a mi público en general con las cuales interactúo, que hay que ver la inteligencia artificial más bien como un aliado, como una ayuda a que nos dirija o nos enfoque justamente a que nosotros podamos hacer tareas mucho más eficientes, mucho más rápidas, o enviar nuestra inteligencia o atención a otras partes del proceso que involucren decisión, que involucren la creatividad, que involucren estrategia, porque la inteligencia artificial puede brindarnos muchos modelos que nos automaticen cosas, que nos ayuden a agilizar tareas que se hacían en 14 horas a solo una hora, entre otras cosas, pero lo que no va a poder hacer es, digamos que, decidir o darle esa creatividad, esa estrategia que nosotros como humanos sí que la tenemos. Entonces, más bien sería aprovechar toda esta creciente que está teniendo en los últimos años la inteligencia artificial para que nosotros nos empapemos más de cerca con estas herramientas, independientemente del rol que tengamos, para ver cómo la podemos utilizar en nuestro día a día. Clarísimo, Keila. Mire, y pasando a uno de los temas que más resaltan en tu hoja de vida, 5 veces Microsoft MVP. Por favor, cuéntanos un poco qué significa ser Microsoft MVP. Bueno, yo he sido galardonada justamente ya por 5 años en este programa. Microsoft reconoce a nivel mundial
a los profesionales que son más valiosos para ellos en el sentido de contribuir o dar contenido de valor a la comunidad en general, sin ningún fines de lucro, sin ningún interés en particular, digamos, pues, en un sentido plano, frío, pues, ¿no? Yo llevo haciendo esto ya desde hace muchos años atrás, antes de ser inclusive MVP, siempre ha existido justamente esa pasión o cariño a la comunidad, al compartir lo que conozco, lo que aprendo en el camino, porque algo importante en todo mi trayecto profesional es que cuando empecé a trabajar allá por el 2015, mis primeros trabajos, no existía un GPT, no existía pues justamente estos grupos de estudio, bueno, al menos acá en Lima, no existían estos grupos de estudio como hoy por hoy ya hay varios en Telegram, en Discord, en WhatsApp, etcétera, sino que cada quien tenía que leerse libros, tenía que estudiar, golpearse de cerca, pues justamente con los problemas técnicos, ¿no? Con los que se enfrentaban. Y yo aprendí justamente así, ¿no? Y cuando nació todo el tema de Azure Data Factory, porque yo soy actualmente en Microsoft MVP en Data, no tuve ese acompañamiento, digámoslo así, ¿no? Entonces, justo durante esos años y conforme pasaba el tiempo y yo ganaba más experiencia, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no llevar yo la información o lo que conozco a otras personas para hacerles el camino mucho más liviano, mucho más sencillo para cuando ellos estén trabajando sus propios proyectos o sus propias, pues, investigaciones como tal, ¿no? Porque algo que siempre me gusta decir es que el camino de la educación, del aprendizaje en general es bastante largo. Uno nunca termina de aprender en el tiempo, en la vida en general. Y pues si es así de largo, qué mejor que caminarla acompañado, ¿no? Es mi forma de, o mi filosofía, por así decirlo. Por supuesto, además que uno aprende más cuando enseña, ¿cierto? Eso es muy Así bonito. es. Mira, y en esa misma línea has explorado y justamente mencionabas que eres experta en datos. Quisiera que nos contaras un poquito sobre esas herramientas que tú ves que son vanguardistas y que deberíamos aprender de ese ecosistema que tú conoces para que la audiencia aprenda un poquito. Claro. Mira, ahora mismo yo como estoy en el tema de más de Microsoft, una de las grandes plataformas o herramientas que tiene muy poderosas y muy robustas es Microsoft Fabric. Para todos quienes nos ven ahora mismo o nos están acompañando en el video, podrán saber de que Microsoft Fabric es una solución que busca unificar las diferentes experiencias que existen en la implementación de una solución de datos end-to-end, sea que seas analista, ingeniero, científico de datos, etcétera. Todas estas experiencias se están consolidando hoy por hoy dentro de esta plataforma sin la necesidad de tener que crear o habilitar otros servicios de manera independiente como antes se hacían en el portal de Azure. Esto es algo muy importante. La plataforma, a pesar de hecho, en noviembre me parece que cumplió ya 2 años exactos y en este breve tiempo, pues, ha crecido y se ha estabilizado muy bien. Tiene un soporte de Microsoft, pues, cubierto claramente, y es una de las grandes herramientas que yo recomendaría personalmente a todos los que están interesados en el mundo de los datos. Es una súper recomendación, o sea, realmente facilita mucho, ¿no? El tener un solo lugar para consultar absolutamente todo lo que tú tienes que hacer en este journey justamente de datos. Bueno, y mira, al final la herramienta, ¿cierto? De repente funciona. La tecnología, entre comillas, ¿cierto? Se supone que funciona. Pero cuando tú lo aplicas al negocio, es cuando realmente te encuentras esos matices y arte que hay justamente en ese trabajo. Eh, ¿Tú nos podrías dar un ejemplo de un proyecto exitoso en el que hayas participado que combina tecnología y negocio? ¿Y cuál es el éxito? ¿Cuál Claro fue que el sí. éxito, pues, de ese proyecto? O sea, ¿cómo lograste que fuera exitoso? Pues, la clave. Claro que sí. De hecho, no hace mucho estaba en un proyecto en el cual se necesitaba que el time to market sea mucho más reducido, pues se trataba de cómo comunicar a tus clientes determinados tipos, pues, de campañas en general, ¿no? Comunicaciones. Tú sabes, esto es en el mundo de negocios. Y todo este proceso demandaba cierto tiempo. Por ponerte un número,
unas 20 horas en las cuales tú iterabas ciertas pruebas, ciertas lógicas o condiciones para que a ti te llegue un mensaje, a mí me llegue otro, según mis características o background propio como cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo reduces tú esos tiempos si de por sí existen lineamientos por detrás? Porque en una empresa que es mucho más madura, siempre hay estándares o lineamientos y políticas que uno debe cumplir en el desarrollo, en el despliegue, en el ciclo de vida de desarrollo de estas soluciones. Entonces, ahí es donde ya los roles, y no solamente del arquitecto, sino el de todos los que participan justamente como especialistas de solución, deben ver esas oportunidades de mejora. Una de ellas, por ejemplo, fue apoyarnos de la inteligencia artificial para, por ejemplo, en lugar de que el usuario, que de por sí tenía habilidades o skills solamente de desarrollar en SQL, pero el código necesita ser desplegado en PySpark, y no haya un ingeniero que recree o reconstruya el código desde cero, apoyarnos de la IA para que regenere o traduzca el código de manera automática. Esto nos ayudó a justamente a ahorrar de 15 horas, no sé, a 1, 2 horas aproximadamente, pues además de las otras tareas operativas que existían, ¿no? Yo creo que este es uno de los ejemplos en los cuales no solamente estamos sacando provecho de nuestras soluciones de datos que tenemos a nivel de nuestro framework, que tengamos pues de Medallion o demás en nuestros layouts, sino que cómo engranas tú también la parte del flujo de despliegue, cómo garantizas tú que lo que yo estoy utilizando, traduciendo con la IA o con estas aplicaciones, también tengan esa calidad y que no esté yo pasando a producción algo incoherente o que sea peligroso para mis procesos productivos. Entonces, son diferentes momentos, diferentes situaciones en las cuales justamente dentro de nuestro rol debemos monitorear de cerca, debemos proponer estas alternativas de solución y así como en este ejemplo, buscar justamente que se puedan reducir estas horas de procesamiento y por qué no también que tenga un impacto monetario positivo. Interesante, Keila, justo como ese tipo de proyectos a gran escala, pues son proyectos que de repente están sirviendo millones de usuarios y de ahí la necesidad de tener estas plataformas, Big Data. Ya que nos contaras un poquito, una persona que no ha tenido necesariamente esos proyectos gigantescos en los que tú has participado, que quiera empezar y se quiera capacitar para tener ese impacto que tú ya hoy día tienes, ¿cómo podría empezar? Excelente. Una de las grandes recomendaciones que podría hacer y que a mí me sirvió mucho en su momento es que además de leer, estudiar por su cuenta, creo que nunca se aprende mejor que en la marcha, ¿no? Creando, construyendo, equivocándote, encontrándote o enfrentándote cara a cara a los errores que te salen en la ejecución, por más que estés siguiendo un paso a paso de alguna documentación. Esto te va a ayudar muchísimo a aprender, por más que estés trabajando con data dummy, con procesos pequeños que tú estás apenas conociendo, porque ya cuando vayas a un entorno real, en una empresa real, ya vas a conocer cómo abordar cada una de estas situaciones. Adicionalmente, el hecho de que tú abarques como una prueba de concepto, como un proyecto interno personal, e interactúes con estas herramientas que participan en todo este end-to-end de datos, de soluciones de datos, te va a ayudar también pues a tener ese portafolio, que cuando empezamos muchas veces nosotros no tenemos pues un CV, un currículum extenso, o de hecho muchas veces no tenemos alguna experiencia laboral como tal, y creo que el tener nuestros portafolios es una forma de garantizar que no solamente acumulo certificados, sino que también los he puesto en práctica y conozco de lo que estoy hablando independientemente del seniority en el que te encuentres. Totalmente de acuerdo. En esa misma línea, ¿qué certificados deberían priorizar estas personas que están arrancando o qué habilidades deberían priorizar? Soy partícipe que un buen punto de partida no es, oye, me certifico en todas las plataformas que hay ahora mismo, ¿no? No, yo creo que si uno está empezando, ¿cuál es la plataforma que es más quizás usada en las empresas en las que tú
del país en el que te encuentras o en el país o lugar en el que tú piensas trabajar tal vez. Y sobre todo, qué especialidad o qué línea de carrera quiero yo seguir. En el caso de data, por ejemplo, y los que se interesan en Microsoft como tal, creo que Microsoft plantea justamente una escala de certificaciones, desde el Fundamentals, el asociado y en algunos casos hay algunos expertos. Entonces pueden empezar de menos a más. Este mismo esquema entiendo que también se maneja en otras plataformas. Hay otros que solo, Databricks me parece que son solo 2 escalas, ¿no? Las acreditaciones y luego ya vienen las expertas también. Similar. También Pero tienes Fundamentals, Associate y Professional. ajá, exacto. Entonces, es casi el mismo patrón, el mismo esquema de evaluación. Si nunca has dado un examen como tal de certificación, yo creo que un buen punto de partida como para romper ese posible miedo o incertidumbre que tengas al cómo será, creo que puedes empezar con el Fundamentals. Y pues si tienes ya más experiencia o ya has interactuado mucho con la herramienta a nivel práctico, sea en tus demos internas o a nivel pues de experiencia real, ya podrías lanzarte pues por un associate, por ejemplo, ¿no? Perfecto. ¿Y el papel del inglés y la comunicación, qué papel juega? ¿Qué tan importante es? Es muy relevante porque mientras más pronto tengan el inglés, para los que están saliendo de la universidad, por ejemplo, los que están en sus primeros años de trabajo, se les van a abrir mayores oportunidades. Se ha escuchado mucho sobre esa frase y creo que ya es un tanto cliché, pero ya cuando tú estás trabajando en el día a día en las empresas o estás buscando nuevas oportunidades, te das cuenta cada vez que el inglés es un idioma muy requerido cuando tú quieres aspirar a ciertos trabajos, ¿no? Sobre todo fuera de tu entorno, de tu entorno o empresas locales, ¿no? Generalmente, y hablando de tecnología, muchas veces hay mayores oportunidades, inclusive de proyectos más interesantes fuera de, ¿no? En otros países donde están un poquito más avanzados, ¿no? Y adicionalmente, también para los que están en la parte académica, que siempre, como te digo, estamos aprendiendo cosas independientemente del seniority, la mayoría de información, ya sea libros, ayuda a tus libros también de O'Reilly, por acá tengo los míos también, O'Reilly, o plataformas de estudio, o con diplomados, o no sé, algo en el Meet que te quieres llevar, todo, los cursos o este contenido generalmente está en inglés, así que es un más que lo puedan tener, ¿no? Desde el principio, mientras más pronto, mejor. Buenísimo. Tú eres experta entonces en Microsoft, has asistido a una infinidad de eventos eh, y ahora pensando en cuáles son esos eventos que te cambian la mente, que te cambian un poco como la forma de ver las cosas, ¿cuáles dirías que son los eventos que hay que seguir o cuál es el evento anual al que sí o sí hay que asistir? Ujú. Hace ¿Por no qué? mucho, fue hace unos meses, claro, hace unos meses fue en noviembre, me parece que fue el Ignite de Microsoft, para los interesados en tecnologías de Microsoft. Y esto es un evento en el cual tú te puedes inscribir de modo gratuito, ¿no? Te puedes apuntar e inclusive pueden ir presencialmente, ¿no? El año que pasó fue en San Francisco, si no me equivoco. Puede que ahí me esté equivocando, no recuerdo muy Sí, bien. ok. Pero estos eventos generalmente buscan justamente socializar o compartir las novedades o las últimas cosas en las cuales esta empresa ha estado trabajando. En Microsoft por lo menos se maneja siempre 3 niveles, ¿no? Uno es el private preview, donde comparten cierto tipo de mejoras o actualizaciones hacia sus empresas o clientes muy internos o algo muy acotado. Luego sale el public preview, donde todavía no está cubierto por un SLA, es decir, Keila o alguien en general puede utilizar una nueva actualización, un nuevo feature de su plataforma, pero digamos que no es recomendable que lo use en un entorno productivo, ¿no? Porque todavía no está cubierto por un soporte. Entonces, y luego está la etapa en la cual ya lo lanzan oficialmente y ahí sí lo puedes utilizar sin ningún problema en producción porque hay un soporte. Entonces, cada una de estas etapas generalmente hay mejoras o nuevos anuncios
en diferentes categorías, seguridad, en data, en IA, etcétera, y generalmente son anunciadas en este tipo de eventos. El Ignite es uno de ellos, luego está el Microsoft Build, también lo hacen virtual, y ahora se viene en marzo la del SAFCON, ¿no? Y ahora han fusionado la del FabricCon, la conferencia de Fabric Sí, mundial, y también han sacado la del SQLCon, algo así. sí, Entonces, los dos lo están haciendo en un mismo evento en marzo. Este sí me parece que es de pago la asistencia. Entonces, si tienen Atlanta, ¿no? oportunidad, pues qué mejor. Sí, en Atlanta. Y no solamente es por escuchar y asistir a las sesiones, sino creo que lo más rico de todo esto es el networking que tú puedes hacer con los distintos profesionales que asisten pues a nivel mundial a este tipo de eventos, ¿no? ¿Tú vas a todos o a cuál sí o sí vas? Todavía no he tenido la oportunidad de ir presencialmente al Ignite, por ejemplo, pero sí que he ido al MVP Summit, que es un evento mundial o a nivel internacional que se hace en Seattle. Este año fue, bueno, en 2025, perdón, en marzo fue la primera vez que asistí a uno. Y si bien es cierto, pues el contenido todavía es privado porque nos comparten a nosotros como MVP información bajo NDA. El networking que hice con todas estas grandes profesionales fue muy valioso y fue muy importante. Las amistades que uno forma justamente en estos días, que son como 3, 4 días, es una experiencia muy bonita y que siento que ha contribuido muy bien en mi crecimiento y desarrollo profesional. Así que lo mismo seguramente debe ser asistir presencialmente a un Ignite o a un Build. Mira, y ahora siguiendo otra página, pensando un poco más en líderes empresariales, ¿tú qué consejo le darías a líderes que quieren hacer, pues, que su empresa sea justo data driven? ¿Qué es ese uno, 2, 3 que tienen que hacer? Ujú. Creo que así como los de tecnología tenemos que entender al negocio para saber dónde debemos aplicar nuestras soluciones o nuestras mejoras, creo que algo que va a sumar mucho a los líderes que dirigen justamente nuestros equipos o las organizaciones es también empaparse de la parte técnica a nivel ya de una visión, desde una visión de liderazgo, ¿no? ¿Qué, qué tecnologías están a la vanguardia? ¿Qué nuevas cosas están saliendo? No sé, ahora estas bondades que están viniendo o los features que están saliendo con la inteligencia artificial, ¿qué saca Databricks? ¿Qué saca Microsoft? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo manejo el tema de ROI, entre otras cosas, para ver cómo aprovecha con ese conocimiento y con la experiencia ardua que seguramente tienen para poder sacar lo mejor de los especialistas que yo tengo en mi equipo? Creo que esto es un punto fundamental y de hecho creo que es cada vez más común que los diferentes líderes, independientemente de su especialidad, cada vez en las conversaciones que existen con tecnología o con especialistas de data en general, ya se sienten como que más en sintonía o hablando casi en el mismo lenguaje porque ya han empleado este tipo de conocimientos como parte de su background que tienen, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Y sobre todo, ya del lado de armar un stack, por ejemplo, un centro de excelencia para data, por ejemplo, es importante pues alinearlo a la visión que tienen de crecimiento de su empresa, ¿no? No solamente porque existe ahora, no sé, poner la clásica de ingeniero, analista y alguien de gobierno, así por situarlos, sino que planteen muy bien cuáles son estos roles o aristas más relevantes o importantes y no negociables para que su solución que implementen esté totalmente gobernada, esté totalmente securizada, los procesos que construyan sean eficientes y rápidos o seguros y en general aprovechar cada una de las habilidades que tienen estos diferentes roles que existen hoy por hoy. Súper claro, Kela, muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, ¿cuál sería esa recomendación que le harías en una frase, ¿sabes? A ese líder que quiere justo darle la vuelta a sus proyectos de inteligencia artificial y realmente construir,
digamos, con una compañía data-driven, por supuesto con inteligencia artificial, un consejo, una frase así como, mire, lo más importante es que se enfoquen en esto. Ok, creo que uno, y lo he visto de cerca, uno de los grandes problemas que he observado y en general con cualquier tecnología y ahora que estamos en tiempos de inteligencia artificial que está de moda, justamente lo ven así, una moda que como todo el mundo lo tiene o todo el mundo habla de ello, yo también lo quiero implementar. Pero la cuestión es, independientemente, hoy es la IA, mañana puede ser otra cosa. Entonces, independientemente de ello, es preguntarnos en qué solución o qué necesidad nos va a ayudar a resolver. ¿Qué cosas nos va a ayudar a ser más eficiente? Porque muchas veces muchos de los proyectos hoy por hoy que se implementan, y de inteligencia artificial hablando, que se implementan sin una visión, sin una estrategia, quedan simplemente en pruebas de concepto. Y se invierte mucho porque tienen que comprar licencias, tienen que crear, poner soporte, tener un equipo que desarrolle esas POC. Y eso como no estuvo alineado con una necesidad o con una estrategia de negocio, quedan muchas veces detenidas o no progresan o no se llegan a graduar. Entonces, creo que es importante primero empezar de lo pequeño, una demo, una prueba de concepto muy acotada, muy específica en base pues a una necesidad que se intente resolver y ya luego viendo eso recién podrían ir escalando, ¿no? No lanzarse directo pues con toda una licencia de un año de algo o una implementación grande de algo que muchas veces pues no se llega a utilizar y queda pues abandonada, ¿no? Creo que esa sería mi recomendación en mi experiencia. Claro, Keila, te agradezco mucho por tu tiempo. Espero poder volver a conversar contigo en el futuro. Y bueno, pues también gracias a la audiencia por escucharte. El gusto es mío, Miguel. Muchas gracias por crear estos espacios de conversación. Yo encantada de estar aquí y espero pues poder colaborar contigo en el futuro. Por supuesto, entonces nos vemos en la próxima. Dale, gracias. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.